Bueno, estamos viendo el tema de la oración y esta semana estamos viendo la petición. Me gustaría empezar con el texto bíblico. Um, como sabes, estamos en este proceso de 40 días de oración. Son 6 semanas en que estamos enfocando en... Ok, gracias. Estamos viendo el Padre Nuestro y ya hemos tocado 2 secciones y estamos en el tercero. Y leemos en Mateo 6 así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que vamos a enfocar. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, estamos enfocando en este tema de la petición. Leemos en versículo 11, es la parte que vamos a enfocar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, ese versículo es cortito, ¿no? Pero dice que hasta las cosas más básicas, más cotidianas, las cosas más pequeñas, digamos, en la vida, podemos pedir estas cosas a Dios. Tal vez pensamos que ya a lo mejor tenemos tales cosas y no hace falta pedírselas a Cristo. Sin embargo, es un reconocimiento cuando pedimos a Dios, aún por las cosas que ya tenemos en mano o ya podemos adquirir, yo supongo, normalmente, que estamos reconociendo que Él está en control de todo y de todos. Él nos entrega todas las cosas que tenemos en la vida. Por eso debemos pedir hasta estas cosas. ¿Por qué debemos pedirle a Dios por las cosas de la vida? Bueno, yo estaba pensando de eso y a lo mejor hay otras razones, pero en principio yo creo que porque Él nos instruye a hacerlo. Él nos dice en su palabra que debemos pedirle las cosas de la vida. En Filipenses 4, 6 y 7 leemos: no se preocupen por nada, sino en todo por oración y petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aun si ya tenemos la comida, ya tenemos el alojamiento y respiramos y cosas así, Dios se goza cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros abrimos la boca y nuestra mente para pedirle estas cosas. Está reconociendo que realmente todas las cosas vienen de Él. La palabra dice que en eso, en muchas partes, que debemos pedir las cosas a Dios. Cuando pedimos a Dios cosas, estamos reconociendo que realmente Él está en control de todo. Y realmente necesitamos de todo de parte de Él. En segundo, pedimos a Dios las cosas porque, bueno, como ya hemos mencionado un poquito, a Él pertenece todo. Aunque decimos, esa es mi casa, o podemos decir, ese es mi carro, o ese es mi trabajo, en un sentido es verdad, porque es una manera de hablar, ¿no es cierto? Pero en otro sentido, sabemos que todas estas cosas, aun si ya las tenemos, son cosas que Dios nos ha dado, porque a Él pertenece todo. En Salmo 24:1 leemos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si Él tiene toda la tierra, es posesión de Él, Él también debe ser dueño de mi casa, o de mi carro, o del trabajo que tenemos, porque todas estas cosas son cosas que Dios nos ha dado para que podamos usar. Hemos oído la palabra, a lo mejor, mayordomo,
Nosotros somos personas que simplemente manejan o usan las cosas que Dios tiene, porque en realidad todas las cosas le pertenecen a Él. También debemos pedirle las cosas porque, bueno, si tú eres como yo mismo, necesitamos de tanto, ¿no es cierto? Cuando realmente pensamos de eso, necesitamos de todo, ¿no? Las cosas básicas, obviamente, que hemos mencionado como comida, bebida, trabajo, alojamiento, amistad, respiro, muchas cosas necesitamos. No sé si, bueno, seguramente has estado en un lugar cuando estabas un poco apretado, tal vez estaba afuera, tu carro no funcionaba y estaba al lado de la carretera, o estabas en alguna situación donde realmente tú mismo no podrías salir de esa situación sin la ayuda de que alguien pasara a ayudarte o te dieron la manera de salir de esta cosa. Tal vez necesitabas un trabajo en algún momento y alguien te ofreció como una pista, ¿no? ¿Por qué no vas ahí y habla con fulano de tal sobre ese trabajo? Entonces, todas estas situaciones nos dan el reconocimiento de que necesitamos de muchas cosas y que en realidad, aunque podamos arreglar muchas cosas, yo supongo por nosotros solitos, en realidad nosotros dependemos de Dios de todo. Y muchas veces Él simplemente arregla las cosas antes de que sentimos muy apretados tal vez. Pero hay momentos cuando la necesidad es tan aguda, tan necesaria, que sentimos presión. Y sabemos que Dios es el único que nos está sacando de esa situación. Realmente necesitamos de tanto. Y es por eso necesitamos pedirle, tener la costumbre de pedirle cosas de Dios. Ahora, si tú eres como yo mismo, a veces no queremos pedir cosas, ¿no? Especialmente de otros. Tal vez sentimos un poco avergonzado o lo que sea, porque tenemos que humillarnos un poquito para pedir ayuda de alguien o de algún sentido. En un sentido, tal vez nosotros intentamos arreglar muchas cosas en la vida, pero realmente Dios quiere que nosotros hagamos como la costumbre, el hábito de acercarnos a Él, pidiéndole las cosas, porque de esa forma estamos reconociendo que aún con las cosas más básicas de la vida, todo es regalo de Él, todo es provisión de Él. Y finalmente pedimos cosas de Dios porque Dios simplemente quiere darnos las cosas que necesitamos. A Él le gusta ayudarnos, a Él le gusta que nosotros nos acerquemos a Él. Leemos en Juan 15:7 lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Mateo 7:7 dice algo parecido: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Podemos decir que con muchas ganas Dios quiere escucharnos, quiere que nosotros pasemos tiempo con Él en todo tipo de oración, pero en esta noche estamos enfocando especialmente en las peticiones, pidiéndole lo que necesitamos para que Él pueda suplir las verdaderas necesidades que tenemos. Bueno, sabemos que Dios es un buen Padre, y un buen Padre aquí en la tierra quiere dar para sus hijos todo lo que puede, todo lo que está dentro de su poder de dar. Y una de las grandes diferencias entre un buen padre humano y el buen padre de Dios es que el buen padre humano no siempre tiene todos los recursos que los hijos le piden, ¿no es cierto? Aunque le gustaría dar más, tal vez, ayudar a sus hijos más, no puede porque simplemente no tiene los recursos, no tiene el poder de hacerlo. Pero nuestro Dios tiene no solamente las ganas de hacerlo, pero también los recursos para suplir nuestra necesidad.
Y esas necesidades son de todo tipo, ¿no es cierto? No solamente son necesidades materiales, sino emocionales, necesidades espirituales también. Dios tiene todos estos recursos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que debemos pedir a Dios? Bueno, obviamente, siendo que es un buen papá, Él quiere que nosotros le pidamos todo, ¿no? Porque ya hemos dicho que necesitamos mucho, ¿no? Casi todo prácticamente necesitamos de parte de Dios. Obviamente cuando hablamos de las peticiones, en principio pensamos de las cosas nuestras, ¿no es cierto? Porque ¿quién conoce a sí mismo más que uno mismo, no es cierto? Entonces, normalmente pensamos en lo que yo mismo necesito o que cada uno necesita y muchas veces empezamos así y obviamente eso es legítimo, eso es obviamente entendible, ¿no? Que nosotros vamos a pedirle a Dios las cosas que yo necesito o que cada uno de nosotros necesitamos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces empezamos con lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Necesitamos un trabajo. O tal vez estamos sintiendo un poco mal. Pues oramos que Dios toque nuestro cuerpo en el sentido. O necesitamos un trabajo. O necesitamos, no sé, queremos cambiar de casa. O necesitamos comprar un nuevo carro o lo que sea. O sea, nosotros hacemos estas peticiones. Son cosas que nosotros conocemos porque son mis peticiones. Pero más allá de las cosas físicas, también tenemos tantas otras cosas para pedirle a Dios, ¿no es cierto? Cuando tal vez, bueno, ya hemos mencionado, cuando estamos enfermos o cuando estamos peleando con una decisión que no sabemos qué dirección tomar o ir, pues pedimos a Dios su dirección para que Él nos guíe en eso. Tal vez hay una relación difícil que tenemos, ¿no? Hay alguien con quien trabajamos, un familiar con quien no nos llevamos bien, algo sucede de esa forma. Pues esas son las cosas que podemos pedirle a Dios. Dios está interesado en oír cada cosa que tenemos. También quiere arreglar problemas en nuestra vida. Si tenemos un hábito que no debe existir en nuestra vida o queremos que Él gane control o cambie en nosotros, pedimos a Dios que Él nos ayude con esa cosa. Pero en principio siempre yo creo que lo más natural es que empezamos orando por nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque necesitamos estas cosas. Y hay un sinfín de número de peticiones y solo he mencionado algunas porque podríamos añadir cualquier cosa que está sucediendo en nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros le digamos estas cosas, tal y como nosotros queremos que nuestros hijos se nos acerquen cuando están con alguna necesidad. Tal vez nosotros reconocemos algunas de sus necesidades de antemano, pero tal vez no sabemos qué está pasando en la mente de uno, aun de nuestros hijos a veces. Entonces queremos que ellos nos pidan lo que necesiten, ¿no? O lo que está sucediendo en su vida. Y de la misma forma, Dios quiere que nosotros llevemos a Él todas las peticiones que tenemos para que Él pueda manejar, pueda trabajar con estas cosas. Si sean cosas físicas, si sean cosas emocionales, problemas que tenemos o dificultades espirituales que estamos tal vez... Hay una pelea interna en nuestra vida, cosa que estamos enfrentando, una dificultad donde queremos que Dios tenga la victoria. Estas cosas tenemos que entregarle a Dios, porque Él quiere oír estas peticiones y quiere contestarlas también. Pero sabemos que en adición a pedir por nosotros mismos, que es lo más natural, es que también debemos pedir por otras personas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente cuando oramos por otros, pensamos en los que están cercanos
a nosotros, ¿no? Cerca de nosotros. Amigos, familiares, personas tal vez con que trabajamos, las personas que realmente conocemos. Y realmente pedimos las mismas cosas de parte de ellos, ¿no? Ellos necesitan dirección para su vida, ellos necesitan, ¿no? Mejor trabajo o, no sé, diferentes dificultades que están enfrentando. Sabemos de estos asuntos, pues pedimos por ellos, porque los amamos, ¿no? Y queremos que Dios también obre en sus vidas. Y eso es lo que la Biblia llama la intercesión. Estamos no solamente pidiendo por uno mismo, sino estamos pidiendo por otra persona. Y podríamos decir que aunque sea muy bueno pedir por las cosas nuestras, es a lo mejor un poco mejor, ¿no? Pedir por las cosas de otra persona, porque demuestra el amor de Cristo cuando estamos interesados en otras personas. Porque obviamente todo va a buscar lo suyo, ¿no? Todo va, eso es natural, eso es normal. Pero requiere un poquito más, es estar interesado en las necesidades de otras personas. Pues empezamos orando por los conocidos, oramos por las enfermedades de ellos, oramos cuando ellos necesitan un trabajo. Y debemos incluir estas cosas en nuestras oraciones. Y bueno, en todo este mes estamos orando de diferentes formas, pero especialmente en esta semana estamos viendo el tema de las peticiones. Estamos animándonos a ayunar y orar especialmente por las peticiones. Y queremos que, por supuesto, pedir por las cosas nuestras, las necesidades que nosotros mismos tenemos. Debemos empezar allí. Pero que no quedemos allí, porque Dios quiere que también oremos por otras personas. A lo mejor vamos a orar por personas que conocen a Cristo, ¿no? Entre nosotros. Y ellos mismos van a estar orando seguramente por lo mismo, ¿no es cierto? Es un buen principio. Pero ¿qué tal de las personas que tal vez no oran nada, ¿no? No creen en la oración, no son creyentes? Debemos también orar por ellos, ¿no es cierto? Ir más allá de la familia de Dios, porque por supuesto debemos orar por los que conocemos, los que ya siguen a Cristo y los que aman a Cristo. Pero debemos ir más allá para pedir por las necesidades más allá. Hay tantas cosas. Podríamos empezar orando por la gente con que uno trabaja, tal vez que necesitan a Cristo, por los problemas que tal vez enfrentan. Tal vez uno está enfermo o uno está con algún problema entre la familia. Y lo que sea, uno podría empezar orando por estas personas. Y especialmente si ellos comparten con nosotros, luego eso sería un momento genial, ¿no? Después de una semana o dos o lo que sea, decir, he estado orando sobre la cosa que me dijiste la otra vez. ¿Cómo va con esto? ¿Cómo has tenido, ha pasado algo o lo que sea, según la cosa? Y de esa forma haya una oportunidad de hablar de Cristo, hablar del poder de oración y decir que uno cree en la oración. Pues podemos orar también por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por nuestro mundo, ¿no? Todas las cosas que hay un sinfín de cosas, ¿no? Que está sucediendo. Si uno fuera solamente ver la noticia, uno podría orar sobre todas las cosas que uno ve, ¿no? Porque hay tantas cosas difíciles y muchas veces malas también que están sucediendo, y Dios quiere que nosotros entreguemos a Él todas estas cosas que están sucediendo. La guerra en Ucrania, muchos están orando por esto, orando por la obra de misioneros por todo el mundo, orando por
el crecimiento de la iglesia en diferentes partes del mundo, orando por ciertos misioneros en particular que están haciendo un esfuerzo. Cuando uno escucha tal vez de los Chapman, que es una pareja que está de esta iglesia, o los blancos, se me fue los blancos que están en Mexicali, o cualquiera que conocemos y sabemos de sus necesidades, pues oremos por estas cosas, porque queremos que lo que ellos están haciendo a favor de Dios tenga éxito, ¿no es cierto? Obviamente no sabemos de todas las necesidades que hay, pero de las que ya sabemos, ¿no? O conocemos, esas son las cosas para las cuales debemos orar. Que no nos quedemos o que usemos todo el tiempo disponible para orar por todo lo nuestro, que es un buen principio, pero que vayamos más allá, ¿no? Empezando a orar por otras personas que conocemos en nuestro alrededor, en nuestra iglesia, o otros cristianos, miembros de la familia, etcétera, etcétera. Pero aún más allá de eso, ir orando por las necesidades que hay en nuestro mundo, las cosas que Dios pone sobre su corazón. Bueno, la forma de pedirle a Dios, ¿qué tipo de actitud o manera podemos mostrar cuando pedimos cosas de Dios? Bueno, yo creo que en principio debemos, en lo posible, pedirle las cosas específicamente, ¿no? No, Dios, que seas grande en la tierra. Bueno, yo supongo está bien, Dios quiere ser grande en la tierra, pero casi mejor si podamos decir, Dios, yo pido que tú obre a favor de los blancos en Mexicali. Ellos están intentando obrar con la gente sin techo en su comunidad. Bendice su ministerio. O tal vez ora por los misioneros Jake, que estaba aquí el año pasado, que ya está en un nuevo país y está aprendiendo un nuevo idioma. Los Chapman también están aprendiendo un nuevo idioma. Pues en lugar de decir, bendice a los Chapman o a Jake en sus labores, mejor decir, Dios, pido que tú les dé comprensión a ellos para que puedan captar el idioma, las nuevas palabras, para que puedan aprender ese idioma, para que su ministerio sea más eficaz. Eso es lo que queremos decir sobre las cosas específicas. Bueno, tenemos una gata, ustedes saben eso, si han estado en la casa, yo creo que todos prácticamente han estado. Y nuestra gata solo tiene 3 necesidades que yo sé. Quiere comer, quiere entrar o salir de la casa y quiere jugar con nosotros de vez en cuando, ¿no? Entonces, a veces tenemos que adivinar, pero más o menos solo hay 3 cosas, ¿no? Es muy difícil saber cuál es su necesidad, ¿no? Si quiere entrar al garaje para comer, si quiere salir, más o menos muestra lo que quiere. En un sentido, Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿no? Tenemos muchas más necesidades que nuestra gata. Montones de necesidades, ¿no es cierto? Y Dios ya sabe cada una de nuestras necesidades. Entonces podríamos decir, ¿para qué Dios está esperando oír de nosotros? ¿No? Porque ya sabe lo que necesito. Sabe que yo necesito hablar con fulano con que yo he tenido un argumento, o yo necesito, no sé, mejor salud en esa área o lo que sea. Dios sabe estas cosas, pero Dios pide que nosotros le digamos estas cosas de todos modos, porque es una manera de expresar nuestra dependencia en nuestro Dios. Pues pídele en lo posible específicamente, exactamente lo que tú quieres que Dios haga en tu vida o en la vida de otra persona o en una situación. También debemos pedir con fe y confianza. En Hebreos 4:16, pasamos eso. Pero en Hebreos 4:16 leemos, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando un niño necesita algo de sus padres, si hay una buena relación entre él o ella y su padre, le pide con confianza, ¿no es cierto? A su padre. No tiene miedo, no tiene vergüenza, porque sea porque el padre o los padres durante toda la vida han cultivado esa relación. Bueno, ojalá que tengamos una buena relación con nuestro Padre Celestial y que nosotros cuando acerquemos a Él, que le pidamos las cosas con fe. Eso es decir, debemos creer que Dios va a contestar o Dios va a responder a lo que decimos de la forma que Él decide, pero va a responder a las cosas. Si estamos diciendo esto o pensando que a lo mejor Dios no va a hacer nada, pues no estamos pidiéndole nada con fe, ¿no es cierto? Porque no estamos creyendo que Dios sea capaz o aún deseoso de contestar nuestra petición. Y a la vez debemos hacerlo con confianza, con coraje, acercándonos de esa forma, demostrando que tenemos una buena relación con Él y que nosotros realmente creemos que Él va a contestar y va a hacer lo que necesitamos, si es que realmente lo necesitamos. También debemos pedirle a Dios con humildad, honestidad, respeto y gratitud. Cosas que demuestran que tenemos una actitud correcta delante de nuestro Dios. Obviamente no debemos ir allí pensando que somos tan importantes y que Dios debe darnos lo que le demandemos, ¿no? No debemos ir con humildad, pero a la vez podemos ir con coraje, como hemos ya mencionado, con confianza. Debemos pedirle las cosas honestamente, realmente expresando, realmente está en nuestro corazón, no intentando fingir nada o engañarle a Dios como si eso fuera posible engañarle, ¿no? Porque ya sabe lo que está en nuestro corazón de todos modos. Pero nosotros tenemos que tener las actitudes correctas. Y finalmente debemos, una parte del proceso es que nosotros debemos pedirle las cosas según su voluntad. En 1 de Juan 5:14 leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que esa es a lo mejor una de las cosas más difíciles de saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Pedimos cosas por fe y no siempre sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, queremos dirección por algo. Necesitamos tomar una decisión. Entonces le pedimos a Dios, Dios, dame dirección en cuanto a esa decisión que tengo. Tal vez yo, cuando le digo eso, tengo algo en la mente. Ojalá que Dios conteste de esa forma, porque realmente quiero que eso sea la respuesta que tiene Dios. Pero muchas veces no sabemos la voluntad de Dios, cuál es su dirección para nuestra vida, ¿no? Y debemos orar de la forma pensando que Dios va a contestar lo que Él piense bien, no lo que yo pienso bien. Ahora, la voluntad de Dios tiene muchas otras ideas también. Por ejemplo, a veces sabemos ya la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, si hemos tenido un argumento con alguien y la relación se quede un poco estrecha, ¿no? Entonces, ya podemos orar a Dios y de esa forma, pero sabemos que la cosa que debemos hacer es ir a esa persona e intentar arreglar la situación, ¿no es cierto?
Entonces, de una forma no debemos decir, Dios quiere que yo vaya a hablar con fulano de tal, porque yo tuve un argumento y tuvimos un conflicto para hablar con él y arreglar la cosa con él. Bueno, no tenemos que pedirle estas cosas, ¿no? Porque ya sabemos de su palabra que esa es su voluntad. En ese sentido, la voluntad de Dios muchas veces ya está en la Biblia, ya está allí. O el Espíritu Santo nos dice, ya esa es mi voluntad. Pero en otros sentidos, en cuanto a una decisión que debemos tomar o lo que sea, no siempre sabemos la voluntad de Dios, ¿no? O estamos orando por la salud de alguien y no sé, obviamente queremos que esa persona se sane, entonces oremos que esa persona se sane, pero no siempre sabemos cuál sea la voluntad de Dios en cada situación, ¿no es cierto? Pues debemos dejarla en las manos de Dios. Bueno, ora entonces a Dios a menudo. Esa es la conclusión de esta noche. Ora a Dios a menudo sobre todas las cosas, ¿ya? Las cosas nuestras, las cosas de otras personas, las cosas más allá de donde hay personas que ni aún conocemos, que viven en otro lado de la tierra, que tal vez alguien mediador nos hablaba de esa persona, nos dijo, esa persona necesita conocer a Cristo, o esa persona es una nueva persona que recién aceptaba a Cristo. Ora por él o ella para que ella o él tome pasos para él. Pues oramos en principio por lo nuestro, pero aún mejor orar por otras personas alrededor de nosotros. Pero tal vez mejor de todo es orar por personas que ni aún conocemos, y personas y situaciones donde yo no tengo nada para ganar, ¿no es cierto? Porque es natural que yo quiero que Dios conteste lo mío. Y quiero que Dios conteste las cosas de la gente que yo conozco, que yo amo. Pero también Dios quiere que nuestras oraciones alcancen por todos lados, tocando a personas que ni aún conocemos. Tal vez en una tribu por allá, o el presidente de Estados Unidos, o el gobernador del estado. No conozco a ninguno de ellos, pero debemos estar orando por ellos, para que Dios obre en su situación, para que su voluntad sea hecha en sus vidas, y para que Él conteste y haga lo que Él desea en sus vidas. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por este pasaje. Gracias que tú nos das el privilegio y la posibilidad de acercarnos a ti. No tenemos que esperar los domingos o en la primera hora del día cuando tenemos nuestro tiempo tal vez con Dios, pero podemos hacerlo en el trabajo con 30 segundos o 5 segundos pensando, Dios, obra en tal situación. O tú quieres oír de nosotros a menudo. Y pido, Padre, que nosotros hagamos esto un hábito, una manera de ser, que nosotros le pidamos todas las cosas que necesitamos y todas las cosas que otros necesitan, y las cosas que oímos de lejos, o personas que ni aún conocemos, pero tú puedes usar nuestras oraciones para hacer algo bonito en la vida de esas personas. Ahora despídenos, Padre, con tu presencia, y que podamos llegar a casa de bien. En el nombre de Jesús oramos.